Muchas gracias, queridos hermanos, por abrirnos las puertas de sus hogares a este su programa, El Evangelio a tu alcance. Hoy, viernes de la quinta semana del tiempo de la Cuaresma, vamos a reflexionar el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículos del 31 al 42. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrear. Jesús les dijo: he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó: ¿no está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son dioses? Ahora bien, si allí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos allí creyeron en él. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Poco a poco nos acercamos más a la presencia de la Semana Santa y sobre todo a la presencia de ese Cristo que con su sufrimiento, con su pasión, nos quiere abrir la puerta a la vida eterna. Y ahora en el Evangelio de este día se nos presenta algo totalmente interesante, y es lo siguiente: es el hecho de que a Jesús se le quiere apedrear, y sobre todo porque Él se llama a sí mismo Hijo de Dios, y dicen: tú eres un blasfemo, porque te hace llamar Hijo de Dios siendo simplemente un humano. Pero Jesús aquí es donde, como repito, vuelve a pegarles pues una buena zarandeada a estos personajes. ¿Por qué? Porque les hace ver de que Él tiene algo que respalda el que Él se llame Hijo de Dios. En esta ocasión son sus obras. Y esto es interesante tenerlo en cuenta, porque nosotros podemos ver todas las obras que Cristo ha hecho. Son obras que un ser humano no ha podido hacer hasta ahora. Y aquellos que lo han hecho, es decir, los santos, lo han hecho por el poder de Dios. Pero no por sí mismos, sino por el poder de Dios. Por el poder que Dios les ha dado a ellos para lograr hechos milagrosos. Pero es un poder que viene de lo alto. En cambio, Cristo es Dios y por tanto Él tiene ese poder para hacerlo sin pedirle a nadie más que la autorización de su Padre Celestial. Y es ahí en donde, hermanos, se nos desvela un gran drama en la vida del hombre. De aquel hombre que, cuando está tan ensimismado en las cosas del mundo, en sí mismo, en su propia egolatría o en la adoración a falsos ídolos, siempre termina rechazando a Dios, a pesar de todas las obras, a pesar de todas las manifestaciones con las cuales Cristo manifestó que era Dios, demostró que era un Dios. Pero su corazón estaba tan embotado que eran incapaces de reflexionar y ver que las obras que Cristo hacía no eran obras comunes, no eran obras que algún hombre pudiera lograr, y que solo tenían su explicación precisamente en una ayuda y en una intervención divina. Pero por eso, queridos hermanos, para nosotros es siempre un motivo de alerta para cada uno de nosotros, el mirar siempre nuestra vida, analizarla y tener ese cuidado de que nosotros aprendamos a ver en las obras, aprendamos a ver en las acciones, aprendamos a ver en cada cosa que Cristo hace una presencia de Dios. Porque comúnmente nosotros a veces andamos preguntándole al Señor por qué no se manifiesta, por qué Él no se da a conocer. Pero hermanos,
hay muchas manifestaciones de la presencia de Dios. El problema es que nosotros no estamos en esa sintonía de Dios que nos permite ver su presencia. Y por eso nos pasa como a los personajes judíos de este evangelio, que por mucho que Cristo les ha hecho en sus ojos, en su cara, tantas manifestaciones importantes, ellos siguen dudando de Dios. Ellos siguen dudando de Cristo, a pesar de lo que han visto. Así también nosotros podemos llegar a dudar completamente de Cristo si no somos capaces y si no logramos quitar de nuestros ojos aquella venda de pecado, aquella venda de egoísmo que nos impide ver correctamente la presencia de Dios.